Ya, como les decía, ¿no? Para poder entender este nombre de Dios que nosotros encontramos en la Biblia, tenemos que ir a las fuentes, a los orígenes. Hablamos de que los textos principales, los textos originales, algunos de ellos están en hebreo, ¿verdad? Entonces, esta palabra, este nombre de Dios que está en los textos originales, vendría a ser este tetragrama que ustedes están viendo en las diapositivas en la parte superior. Sé que tal vez nunca han visto el idioma hebreo, pero se puede traducir como YHWH, ¿no? Que nosotros podríamos interpretarlo como Yahvé. Ahora, los judíos en ese tiempo tenían mucho respeto, mucha veneración a Dios, que en vez de pronunciar esta palabra cuando leían la Sagrada Escritura, los textos sagrados, en vez de decir Yahvé, los judíos decían Adonai. En todo momento en la Sagrada Escritura, cuando aparecían estas letras, que era el nombre de Dios, decían Adonai. Eso como punto de partida. En el alfabeto hebreo, inicialmente no existían las vocales, no existían las vocales. Estas letras que ustedes ven en hebreo están sin las vocales. Es por eso que hemos traducido como Y, H, W, H, sin vocales, ¿no es cierto? Ahora, posteriormente, cuando ya se añade vocales al alfabeto hebreo, ¿cómo podríamos decir? Se pone las vocales de lo habían pronunciado, es decir, eh, significaba Yahvé, los judíos decían Adonai, ¿verdad? Entonces, las vocales de Adonai, que vendría a ser A, O, A, le pusieron encima de las letras del hebreo. Entonces, si agregamos las vocales sería Yahová, ¿no es cierto? Yahová al inicio. Entonces, eso con el tiempo, con el añadido de las vocales. Ahora, cuando en la Edad Media se traduce la Biblia, o antes, cuando se traduce la Biblia al latín, la Y pasa como una J. Entonces hay una variación en cuanto al nombre de Dios, ¿no? Inicialmente habíamos dicho que era Yahvé, luego se añadió las vocales, sería Jehová, y posteriormente la Y pasa a significar como una J, entonces sería Jehová. Ahora, ¿qué es lo que pasa y cómo es que llega al término Jehová? Lo que pasa es que en la traducción que hace, acá tengo el nombre, King James, que era el encargado de traducir la Biblia al inglés, estamos hablando del siglo XVI, leyeron literalmente el texto hebreo y tradujeron como Jehová. ¿Por qué? Porque los que saben inglés más o menos van a poder comprenderme, porque la E en inglés es como E, la A en inglés es como E, y por lo tanto la traducción literal de este término, Jehová, va a ser Jehová. Entonces, se ha tergiversado el nombre original de Dios que denominaban los israelitas, los judíos, hasta llegar a Jehová. Entonces podremos decir en un primer momento de que esta evolución de Yahvé a Jehová, pues ha sido un error, podríamos decir, de la traducción y no supieron comprender y no entendieron la historia del idioma hebreo, ¿no? Porque estábamos diciendo de que al inicio solamente existían las letras sin las vocales, solamente las letras sin las vocales. Ya posteriormente, en el idioma hebreo, surgen las vocales y se le añade estas vocales, por lo cual se va a denominar Jehová, y la traducción hecha al inglés, que va a ser una mala interpretación, se va a denominar pues Jehová porque la A en inglés suena como E, y por lo tanto esa traducción inglesa se va a extender sobre todo en el mundo protestante, y es por eso que en las Biblias protestantes, por ejemplo, en la Biblia, la Reina Valera, etcétera, siempre van a encontrar el término Jehová, ¿no? Que supuestamente para ellos es la traducción original, pero en realidad han tergiversado
el nombre original que vendría a ser Yahvé, como nosotros los católicos lo conocemos, porque ese es el nombre que significaba para los judíos y que también, por respeto, los judíos no pronunciaban porque era algo sagrado. Nadie podía pronunciar el nombre de Yahvé en ese tiempo, ¿no? Sobre todo en los textos sagrados, ¿no? Ya aclarando este panorama, vamos a pasar a nuestro tema. Sé que tal vez surgen algunas preguntas, pero háganos llegar a través del chat o al final de la sesión pueden comentarnos, ¿no? Muy bien, el tema que corresponde para este día es la comunicación y la Biblia. Para hablar de la comunicación y la Biblia, tenemos que remontarnos a este término, tradición. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por tradición? A veces se puede entender como tradición algo que está fijo, algo que no puede moverse, algo que tiene que ser transmitido como si fuera una piedra en el año cero. Esa misma piedra va a ser transmitida durante siglos y siglos y va a ser la misma piedra. No. Tradición es un fenómeno lingüístico, es decir, es un proceso de comunicación. Estamos hablando dentro de la perspectiva de la comunicación. Entonces, la tradición es un fenómeno lingüístico, un proceso de comunicación, es decir, no es algo estático, no es algo que está de modo perenne en un solo lugar, en un momento determinado, sino que esto se va moviendo y tiene pues como origen el lenguaje. Y por lo tanto, la tradición es vida, ¿no? Se va a ir construyendo, se va a ir alimentando de otras situaciones, de nuevas interpretaciones, etc. Eso es lo que se denomina como tradición dentro de la perspectiva que estamos hablando de comunicación y la vida. Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso de comunicación, esto usted ha estudiado en los cursos más básicos de la secundaria, la preparatoria, etc., ¿no? Cuando hay el proceso de comunicación, pues participan elementos muy importantes, dentro de las cuales está el emisor y el receptor, ¿verdad? Emisor, el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje, ¿cierto? Dentro de estos dos elementos de emisor y receptor hay un mensaje, ¿no es cierto?, que viaja. Eso viaja a través de un canal, a través de un medio, ¿verdad? Ahora, los autores de los escritos bíblicos van a ser receptores. ¿Por qué? Hemos dicho que los textos bíblicos, por ejemplo, los evangelios surgen después de la vida, después de la experiencia de Jesús. Hay un autor que recopila la vivencia, la experiencia, el testimonio, etcétera, de Jesús y lo pone por escrito. Y por lo tanto, el autor bíblico está recibiendo una tradición oral, está recibiendo testimonio, está recibiendo experiencia. Entonces, el autor bíblico, el autor de los escritos bíblicos, vendría a ser un receptor. Ahora, a la vez, este autor bíblico se convierte en emisor, ¿no? Porque va a transmitir lo que ya recopiló a los demás. Por ejemplo, nosotros seríamos los receptores del mensaje, ¿no? Tengo aquí el texto bíblico de San Lucas y yo estoy directamente interactuando aquí con el texto y por lo tanto soy receptor de lo que me quiere decir el escritor de San Lucas, ¿no? Entonces hay que comprender este proceso de comunicación en la Biblia también. Esto es un fenómeno netamente humano, ¿no? Y los textos bíblicos, pues, no quiere decir que están fuera del entorno humano, ¿no? Se mueven dentro de nuestra historia personal, nuestra historia de vida, en el contexto histórico. Muy bien. Ahora, en la comunicación nosotros tenemos que tener mucha importancia, o hay que prestarle mucha importancia al tema del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es el medio, pues, que se utiliza para transmitir algo, ¿no es cierto? Sea lenguaje oral, lenguaje escrito. Entonces, si queremos transmitir algo, tenemos que utilizar un lenguaje. De la misma forma, los autores sagrados utilizaron un lenguaje de su tiempo, de su época, de la cultura, para llevar el mensaje de Dios. Ahora, el mensaje o el lenguaje
el lenguaje que se utiliza para transmitir, para llevar a cabo un mensaje de Dios, tiene que ser conocido por el emisor y receptor. ¿Qué es lo que pasa cuando el lenguaje que se utiliza no es conocido por el receptor, por ejemplo? Simplemente no va a haber un proceso de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, empiezo a hablarles Alliyanchu Kashankichis. Estoy seguro que nadie de ustedes me ha entendido absolutamente nada. Esto es el idioma quechua que se habla acá en Perú. Y si yo empiezo a hablarles en quechua, ustedes no me van a comprender. Me van a decir, ¿qué está hablando ese padrecito? Ese padrecito está loco, está poseído por el demonio, me van a decir, ¿no? Entonces, un requisito indispensable para que haya un proceso de comunicación es pues, que el lenguaje sea conocido, sea común para el emisor y para el receptor. No solamente el lenguaje en general, sino que también el vocabulario tiene que ser similar. Si yo hablo un vocabulario exclusivo de la zona de acá de Perú, de Lima, a lo mejor una persona en México, en Jalisco, no me va a entender a pesar de que es el mismo idioma castellano, ¿no? El español, no me va a entender porque no estoy utilizando un vocabulario similar. Entonces, los textos escritos han utilizado un lenguaje que era entendible en su época, por eso hablamos en las clases pasadas del hebreo, porque la gente hablaba hebreo, textos en griego, traducción hecha al griego, porque la gente hablaba en griego. En latín, ¿por qué? Porque la mayoría empezaba a hablar latín. Entonces, si querían que los textos fueran entendibles, pues tenían que ser comunicados en un lenguaje conocido por quien lo recibe. Y el vocabulario que se maneja también tiene que ser entendible, tiene que ser similar para que la otra persona me entienda, porque de lo contrario no va a haber proceso de comunicación. Yo puedo hablar muy bonito, pero si el vocabulario no es afín a las personas que estoy dirigiéndome, pues de nada sirve, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a hablar a un grupo de pequeños de 6, 7, 8 años, tendré que adaptar mi vocabulario, mi lenguaje a ese grupo de niños. Porque de lo contrario, si empiezo a hablar en un lenguaje totalmente distinto a otro grupo, pues no me van a entender nada, ¿no? Entonces tengo que adaptarme al grupo que me estoy dirigiendo. Si es un grupo de niños, adaptarme al grupo de niños, si son jóvenes o adultos, etcétera. Entonces, los textos involucran eso, ¿no? Han utilizado un vocabulario similar para que la gente que estaba leyendo los textos en ese tiempo pudieran comprender. Ahora, uno, por ejemplo, Jesús, el lenguaje que utiliza Jesús es un lenguaje propio de su tiempo. Es un lenguaje, porque encontramos temas como la agricultura, la semilla, el grano de mostaza, encontramos eh, el campesino, el que trabaja, el pescador, etcétera, porque Jesús se mueve en su contexto y está hablando como la gente de su lugar, como la gente que habla cotidianamente, ¿no? Si Jesús viviera en este tiempo, estoy seguro que su lenguaje, su forma de expresarse sería totalmente distinto, ¿no? Entonces, los textos sagrados, los libros de la Biblia, han utilizado también un lenguaje propio de su tiempo, para que la gente pudiera entenderles en ese momento que estaban pasando. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis se utiliza diversas figuras. Estas figuras en ese tiempo era increíble, porque era la forma de hablar, era el género literario que se utilizaba con mayor predominancia en ese tiempo. Entonces, si el autor escribe utilizando esas figuras, pues la gente común, la gente que leía estos textos, lo va a entender con mucha facilidad. A lo mejor para nosotros puede ser totalmente, puede sonar muy extraño porque no entendemos esas figuras de las que habla el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese texto no está dirigido, no está escrito para nosotros. Está dirigido para su tiempo, para su época, pero en el fondo pues hay un mensaje
de Dios que quiere comunicar siempre, y ese mensaje se va manejando, se va transmitiendo a través del tiempo, a través de generaciones y generaciones, aunque el lenguaje, aunque el vocabulario pueda variar. El mensaje original, el mensaje de Dios, que es: estoy con ustedes, les estoy acompañando, cuentan con mi amor, cuentan con mi misericordia, pueden venir 1000 veces ante mí, yo siempre les voy a perdonar, yo siempre estoy con ustedes, yo siempre estoy guiándoles. Ese es el mensaje original de Dios. Ahora, cómo lo hayan presentado los autores a un pueblo determinado, eso es otro cuento, ¿no? Pero el mensaje original en todo el texto sagrado siempre va a ser el mismo, de que nos hacen recordar que Dios es amor, Dios es perdón, misericordia, y que siempre está con cada uno de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Muy bien, ahora seguimos hablando del lenguaje y como les decía, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje no solamente se reduce al idioma, sino también tiene que ver con los giros, las expresiones, los modismos, las imágenes, ¿no? Ya les decía del texto de Apocalipsis que se utilizan diversas figuras, por ejemplo, el cordero, la bestia. A veces ustedes dirán, habrán leído en algún momento, sobre todo en este tiempo de pandemia, sobre la bestia que se encuentra en Apocalipsis. A lo mejor nosotros, como no estamos familiarizados con esas imágenes, podemos relacionar la bestia con qué, con el demonio, con Satanás, con Leviatán, la bestia, el infierno, etc. Podemos relacionarlos, pero en el libro de Apocalipsis, pues la bestia se refería al Imperio Romano. Entonces, vean cómo puede variar nuestra interpretación y lo que realmente quisieron decir los autores. Bestia, cuando encuentren en Apocalipsis, pues está haciendo referencia al Imperio Romano, ¿no? Que en ese tiempo empezaba ya a tener conflicto con los cristianos, los perseguía, hubo mártires, etc. Entonces, hay que prestarle mucha atención en el tema del lenguaje, qué imágenes está utilizando, cuáles son los modismos, las expresiones propios de una cultura. Porque el lenguaje corresponde a un tiempo y a una cultura. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Hace 20, 30 años, el idioma que ustedes hablan habrá sido distinto a lo que se habla hoy, porque va variando también los términos, se van añadiendo nuevas cosas en el mismo idioma y eso va generando también un cambio dentro de la perspectiva o cómo uno va entendiendo el tema del lenguaje. Por ejemplo, hay algunas palabras que tenemos como propios acá en Perú, y estoy seguro también que en otros países tienen lo suyo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú nosotros llamamos palta a un fruto, llamamos palta, pero sé que en otros países tiene otro nombre. Por ejemplo, en México, ¿cómo llaman palta? Sé que tenemos hermanos que están en México. ¿Cómo llaman la palta en México? Creo que llaman aguacate, ¿verdad? Aguacate es la palta que nosotros conocemos. Entonces, vea que en un lugar determinado una palabra puede tener una imagen distinta, un significado, una expresión distinta, y en otro lugar totalmente otra, ¿no? ¿Estamos dentro o alguien? Ya, continuamos. Ahora, lo más importante del lenguaje, cuando nosotros hablamos de la comunicación y la... No tiene que ser el lenguaje en sí en los textos bíblicos. Como les decía, la importancia tiene el lenguaje, sino el mensaje que está detrás de ese lenguaje. Por ejemplo, en Génesis 2:7 se afirma que Dios es el creador del hombre, ¿verdad? Porque en Génesis 2:7, a ver si pueden revisar sus textos bíblicos, vamos a trabajar juntos. Génesis 2:7 dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Aquí, en este texto, en Génesis 2:7, nos está
Dios es el creador del hombre. Ahora, el pueblo de Israel va a utilizar la imagen del alfarero, porque está poniendo a Dios como un alfarero que hace una figurita de barro con sus manitos, sus piececitos, su cabecita, y va a soplar y va a salir el hombre, ¿no? Es una forma de explicar que tenía el pueblo judío, lo cual no quiere decir que así sucedió, ¿no? Sino que nos está diciendo aquí en el fondo, en Génesis 2:7, de que en el inicio, en el principio de la existencia humana está Dios. Al inicio de todo está Dios. Ahora, ¿cómo fue este inicio? ¿Cómo fue esta creación de Dios del hombre? Pues eso no lo sabemos nosotros porque la Biblia no es un texto de ciencia, este es un texto teológico, es un texto de la fe del pueblo de Israel. Entonces, si alguien quiere explicar sobre cómo fue el origen del hombre, desde la perspectiva de la ciencia, pues ahí tenemos un montón de ciencias que podrían explicarnos muy bien de cómo surgió el hombre, ¿no? Pero nosotros estamos diciendo de que al inicio, con este texto, Génesis 2:7, al inicio Dios, al principio Dios, y de ahí surge el hombre. Entonces, ese gran misterio que trata de explicar el pueblo de Israel utilizando la figura es lo que interesa. Es lo que interesa al inicio. Entonces, estamos diciendo, no hay que prestarle demasiada atención de forma literal lo que quiere decirnos en lenguaje, sino rescatar el mensaje que está de fondo. Dios es el creador del hombre, Dios está al inicio de la existencia humana, al inicio, al principio de todo, y de ahí van surgiendo las demás cosas. Entonces, si tratamos de leer bajo esta perspectiva los textos sagrados, rescatando siempre el mensaje que quisieron expresar los autores, pues no tendremos conflictos y problemas con las nuevas afirmaciones que se nos vienen después producto de los estudios y las investigaciones, que es también una contribución valiosa para conocer, ¿no? Katie, vamos a terminar. Te pido que escribas tus preguntas en el chat, o en todo caso nos haces llegar al final, para poder continuar con nuestra sesión. ¿Te parece? Ok. Ya decíamos que no hay que tomar al pie de la letra los textos bíblicos, porque hemos visto, ¿verdad?, que en el transcurso de estas semanas hemos visto que los textos han variado de un momento a otro, han pasado de boca en boca hasta ponerlos por escrito. Entonces hay que tener también en consideración de cómo es el proceso de comunicación de las experiencias, de los eventos que ha surgido al inicio o que ha experimentado un grupo determinado de personas con relación a Dios. Y por lo tanto también hay que prestarle mucha atención al tema de que esto es una comunicación humana, ¿no? Y en una comunicación humana a veces pues, solemos agregarle cosas, mover cosas, añadirle cosas, elaborar nuevas figuras, etcétera, para que nos puedan entender, ¿no? Sobre todo tratar de actualizar, ¿no? Y es lo que hicieron también los autores bíblicos, ¿no? Han tratado de actualizar un mensaje que había sucedido miles de años atrás para el día de hoy o para su época, para que pueda ser comprendido, para que pueda ser entendido. Ok, vamos con la hora 5:30. Ya. Ahora, tocamos el tema de comunicación y la Biblia. Hay que prestarle atención al hablar o escribir, es decir, cuando el autor sagrado escribe un texto bíblico, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Cuando se escribe el Evangelio de Mateo, quien va a redactar el Evangelio de Mateo de manera inconsciente va a poner parte de su historia, va a poner parte de sus emociones, de sus sentimientos, de su cultura y lo va a plasmar. Por ejemplo, un novelista, sé que ustedes tienen autores preferidos y que siempre leen las novelas más bonitas y más sentimentales. Cuando ustedes leen un texto novelístico,
no solo van a conocer lo que está diciendo el texto, sino que también van a tratar de interpretar o están conociendo algo del autor. El autor que escribe una novela también comunica parte de su vida. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a Gabriel García Márquez, que escribe un texto muy bonito que es El amor en tiempos de cólera. El amor en tiempos de cólera trata sobre la historia de amor de dos personas en un contexto de la pandemia o de la enfermedad de cólera que azotaba Colombia en aquellos años. Entonces, esa experiencia de amor que vive estas dos personas en ese tiempo, Gabriel García Márquez decía, es parte de mi vida. Yo he experimentado estos acontecimientos y he retratado o he escrito en estos textos lo que he vivenciado. Entonces, podemos darnos cuenta de que los textos bíblicos, pues, van a transmitir también algo del autor, lo que está viviendo, lo que está pasando, la situación que le preocupa, los problemas que está pensando, etcétera. Entonces, a través de la historia del autor también podemos profundizar un poco de qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, ¿no? escriben una carta, ¿no? En la carta van a tratar de retratar o van a tratar de transmitir sus propias emociones, sus sentimientos, lo que les va pasando, sus preocupaciones, sus alegrías, sus anhelos, cualidades, etcétera. Entonces, cuando escribimos algo, siempre comunicamos algo de nosotros. Y los autores sagrados, los que escribieron los textos bíblicos, van a comunicar también algo de ellos. A veces se nos pinta la imagen, o hemos visto en varios lugares la imagen de al autor sagrado con una pluma, y aquí en la orejita tiene una palomita, ¿verdad? Que es símbolo del Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo le estuviera soplando, diciendo lo que tiene que escribir, y el autor como si fuera una máquina, como un robot, ¿no? Escribiendo lo que le dice el Espíritu Santo. Obviamente Dios inspiró a estas personas para que puedan recopilar, para que puedan escribir, poner por escrito la experiencia de este pueblo, pero eso no quita pues de que el autor ha puesto algo de sí. Ya lo dice el documento Dei Verbum, ¿no? De que Dios utiliza las facultades del hombre para comunicarse. Utiliza su inteligencia, utiliza su voluntad, utiliza todo lo que es, porque todo lo que somos, todo lo que tú eres, es sagrado, es algo bueno para Dios. Entonces utiliza todo para hacernos llegar un mensaje. Ahora, compartimos algo, no compartimos todas las cosas, compartimos solamente cosas importantes, cosas interesantes, y es por eso pues que en los textos bíblicos están las cosas más importantes, las cosas más interesantes que ha vivido un grupo de personas que ha experimentado a Dios. Entonces, tampoco pretendamos encontrar en la Biblia todas nuestras dudas, todas las cosas que pueden haber pasado antes que nosotros, ¿no? La Biblia no es un texto de historia para saber todo lo que ha pasado, cómo ha sido creado la tierra, en cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Es un texto de fe, de la experiencia de fe de un grupo de personas que ha vivenciado, que ha experimentado a Dios y que algo les dijo. Y esas cosas importantes, pues, quedaron en la memoria, quedaron puestas, escritas, o lo pusieron por escrito para decir a la próxima generación, esto es lo que hemos vivenciado. Por ejemplo, les hago la pregunta, ¿no? A ver, vamos a activar los micrófonos para esta pregunta. ¿Recuerdan lo que vivieron ayer a detalle? A ver, pueden activar sus micrófonos para comentarnos. ¿Recuerdan a detalle lo que han vivido ayer? No. No mucho. No mucho. No. A ver quién se anima. Sí. ¿Pueden activar sus micrófonos o yo tengo que activar? Espérenme. Pues sí se puede activar, Sí. pero pues no recuerdo lo que... Ya están activados. De la mañana,
¿De la mañana a la noche? ¿Recuerdan todo? ¿Recuerdan todo? No todo, pero sí secuencia. Sí, otra cosa. Ya, Porque es recuerdo más más es- importante. importante que es- viene ayer. Una que otra cosa. Más o Ya. menos. más o Yo menos. viví lo más importante ayer fue la fiesta del Menos. Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Y a mí me Ok. impactó esa fiesta, porque yo soy un devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, tengo una devoción histórica y para mí fue lo más importante del día y todo giró alrededor de esa devoción y de consagrarme a Él. Excelente, gracias, Pedro. Ok, ahora les hago una pregunta. ¿Recuerdan todo lo que han vivido hace una semana? Sí, Como que van sí. disminuyendo y van diciendo que no, ¿verdad? Yo No no todo recuerdo. recordamos. Sí, No. sí. Asamblea, me ¿Recuerdas recuerdo. todo lo que hiciste hace una semana? ¿Me puedes contar a detalle lo que hiciste desde las 5 de la mañana hasta la medianoche en que te fuiste a la... Difícil, ¿Yo? muy Ajá. difícil. Es un poquito Ya. difícil. Es Toda un la poquito semana. difícil porque... Toda la semana. Es un poquito difícil porque no recordamos todas las cosas en sí. Lo que recordamos son cosas importantes, son cosas que nos han marcado nuestra vida, lo que nos han dicho algo, que involucra las emociones, los sentimientos, eventos muy fuertes que nos han despertado algo en nosotros, eso recordamos. Pero no recordamos las cosas que no tienen mucha importancia para nuestra vida, las cosas que entraron así y después se fueron. No recordamos esas cosas. Recordamos las cosas que marcan nuestra vida, recordamos las cosas que forman parte de nuestra vida y que nos dicen algo y que nos despiertan algo, nos despiertan emociones, nos despiertan sentimientos. Eso recordamos. Y la memoria está muy ligado al tema de los sentimientos, de las emociones, porque las personas guardan las cosas más importantes como valiosas porque les dice algo. De la misma forma, así como nosotros estamos analizando nuestra vida, los autores sagrados pues guardaron las cosas más importantes de esas vivencias con Dios. Y estas cosas importantes fueron comunicando de generación en generación, de año tras año, hasta ponerlo por escrito y fijarlo en los textos bíblicos que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que los escritos de la Biblia pues comunican experiencias y acontecimientos importantes. No es una información histórica donde todo está relatado al pie de la letra o a detalle, ¿no? No es, en la Biblia no vamos a encontrar, a ver, en Génesis encontramos desde el año 0 y en Apocalipsis encontramos hasta el año, no sé, 33 después de Cristo, etcétera. No es un relato histórico en el que está detallado las cosas, sino son cosas importantes y valiosas que se ha puesto por escrito. Entonces, hay que prestarle mucha atención a la importancia y al significado de esos eventos que pasaron. Ahora, cuando se transmite un mensaje también se hace con un propósito. Los evangelistas, por ejemplo, cuando hicieron los textos bíblicos, ¿cuál era el propósito de los evangelistas? Era que conozcan a Jesús que había pasado su vida haciendo el bien, había muerto y había resucitado. Era la consigna principal, el propósito principal que tenían los escritores de los evangelios para comunicar estos detalles, ¿no? De que era un que había venido para instaurar el reino de Dios, se había pasado su vida haciendo el bien, murió crucificado y que resucitó al tercer día. Eso era comunicar. Y por lo tanto podemos entender de por qué no está escrito, por ejemplo, la juventud de Jesús, la adolescencia de Jesús, porque en ese tiempo no les interesaba a los autores sagrados, ¿no? Hablar de la adolescencia, de la juventud de Jesús, eso no le interesaba lo que había hecho en momentos un poco antes de su muerte, ¿no? Y las experiencias más importantes de Jesús, ¿no? Que era hacer cosas buenas, de que había resucitado. Eso era lo más importante para comunicar el mensaje de Dios, ¿no?
Ya vamos terminando con esta diapositiva. Vamos con comunicación y Biblia. Los escritos bíblicos, como ya pueden darse cuenta y también según los cursos o las clases que vamos tomando a lo largo de estas semanas, pues es la repetición del proceso de comunicación. Es el resultado de un proceso de comunicación. Hemos visto que sucede un evento, un acontecimiento, un pueblo determinado mira, experimenta este acontecimiento, este evento, y las cosas más importantes que suceden, pues les comunican a otras personas, a otro grupo, y así sucesivamente hasta ponerlo por escrito. A le habla a B y B a C, etcétera, ¿no es cierto? Ejemplo, ¿no? Lo que hizo y dijo Jesús fue comunicado de una persona a otra. Los evangelios, por ejemplo, tenemos el evangelio de Marcos, que recién más o menos fue escrito en el año 70, o antes, o un poquito antes, un poquito después, pero ¿qué es lo que pasó, no? Estamos tratando de ver de que no es que había un autor, un escritor al lado de Jesús en el que estaba redactando toda la vida, todas las obras, acontecimientos de Jesús. No había en ese tiempo cosa así, ¿no? Sino después de pasar algunos años, después de contar lo que había las experiencias, las vivencias que había tenido Jesús a un grupo y a otro grupo, recién se pone por escrito, ¿no? Para que estas tradiciones tan bonitas, tan hermosas que Dios nos quiere decir y que Jesús nos invita a vivir sus valores, pues no se pierdan. Entonces se pone por escrito para que los cristianos pues tengan una norma, un rumbo en sus vidas y que puedan vivir según las enseñanzas de Jesús. Ahora, con esto no quiero decir que como hay comunicación, pasa de una persona a otra, así sucesivamente, prácticamente hay una tergiversación total del mensaje, ¿no? Les decía al inicio, puede cambiar el contexto, puede cambiar la forma de expresar, de decir el mensaje, pero se mantiene el mensaje original. ¿Cuál es el mensaje original a lo largo de los textos? Pues en el Antiguo Testamento vemos el mensaje original es hay que ser fiel a Dios, hay que estar detrás de Dios, hay que estar acompañado de Dios, hay que creer en su amor, hay que creer en su misericordia, Dios siempre nos está acompañando. Ese es el mensaje original que encontramos en los textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Yo estoy con ustedes hasta el final de sus días, crean en mí, tu fe te ha sanado, etcétera. El mensaje es el mismo, es la invitación de Dios al hombre para que tenga una vida plena. Si Jesús viene a la tierra y si Jesús nos ha enseñado tantas cosas, es para que nosotros nos liberemos de tantas cosas que nos atan y no nos dejan ser felices, seamos libres. Eso es el mensaje de Dios. Si nosotros somos cristianos y creemos en un Jesús que trajo una vida nueva, es porque tenemos que ser hombres nuevos. Es que tenemos que creer en el amor, en la misericordia, en el perdón de Dios, más allá de lo que nos puedan decir las normas. A veces nos dejamos guiar, ¿no? por el tema de que tú eres pecador, tú no, tú eres así, tú eres así. No. Recuerden lo que hizo Jesús, recuerden las cosas tan maravillosas que Jesús obró en su tiempo, ¿no? De acoger a aquella mujer que venía con lágrimas en los ojos y decir, Señor, perdóname, aquí estoy en pecado, pero quiero cambiar mi vida. O del recaudador de impuestos que había robado un montón de gente y se convirtió y dijo, Señor, de ahora en adelante quiero ser un hombre nuevo porque siento que tú das una nueva existencia, un nuevo sentido a mi vida. Entonces, hay que rescatar siempre el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios a lo largo de toda nuestra historia de vida siempre va a ser el mismo. De invitarnos a aceptar su amor, a aceptar su perdón, su misericordia, más allá de nuestros pecados, de nuestros errores. Y también, ya para finalizar, cuando hablamos de comunicación, pues hay que adaptar el significado de lo que se comunica para el hoy. A lo largo de los textos bíblicos se puede entender y hemos revisado los contextos históricos de cómo los autores han adaptado a su tiempo. Al inicio los textos estaban en hebreo y cuando había
la influencia de otras culturas como la griega, pues adaptaron su lenguaje, adaptaron los textos al griego, al latín, al español y así sucesivamente a todos los idiomas, ¿no? Y actualmente pues tenemos que leer, tenemos que interpretar los textos bíblicos a nuestra experiencia, a lo que nos quiere decir en este tiempo, en este contexto de pandemia, en este tiempo del siglo XXI. Para finalizar, les voy a pedir, por favor, los que tengan Biblia, que se ubiquen en Lucas 1, para ya pasar a las preguntas. Lucas 1, del 1 al 4. A ver, ubíquense, activamos los micrófonos. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura? Lucas 1, del versículo 1 al 4. Yo lo tengo, padre. Ok, Katie, adelante, por favor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han intentado componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros, según nos las ha enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada. Para que, hasta ahí nomás. Termina el 4. Para que conozca el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra. Muy bien. En este texto pueden darse cuenta de que, por ejemplo, en el versículo 2 dice, tal como nos la habían transmitido. Estamos hablando de una tradición oral, ¿no es cierto? El autor Lucas, del Evangelio de San Lucas, pues ha recibido una tradición oral, ha recibido influencia, ha recibido lo que le comunicaron acerca de la vida de Jesús, para luego él escribir su tratado, para él luego comunicar lo que él ha averiguado. Y en esta parte también dice, ¿no? Después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes. ¿Eso qué nos quiere decir? De que ya había algunas tradiciones, ya había algunas propuestas, ya había algunos textos que ya hablaban de Jesús. Entonces lo que hace Lucas es organizar, estructurar, elaborar, ponerle orden, ponerle un orden lógico en cuanto a narración, etc. Entonces, pueden verificar en este evangelio al inicio nada más de cómo pues los autores bíblicos han recopilado. No es que surgió de la noche a la mañana o Diosito con una varita mágica dijo, a ver, tú Lucas vas a escribir el evangelio de San Lucas, tienes 2 horas para elaborar. No sucedió así, sino que recibieron tradiciones, investigaron, elaboraron y luego redactaron. Entonces, ese es el proceso de comunicación de la que nos habla, pues, el tema que corresponde